En este video nos sumergiremos en reflexiones sobre la fe, explorando cómo la esperanza y la confianza en tiempos difíciles pueden fortalecer nuestra conexión espiritual y nuestra capacidad para superar adversidades. A través de historias inspiradoras y enseñanzas profundas, buscaremos encontrar luz y significado en medio de la oscuridad. La fe y la esperanza son pilares fundamentales en la experiencia humana, proporcionando consuelo y dirección en momentos de incertidumbre. En esta introducción reflexionaremos sobre la importancia de la fe como fuente de esperanza y fortaleza en nuestras vidas. En el corazón del ser humano reside una chispa de esperanza que, incluso en los momentos más oscuros, nunca se extingue completamente. Es esta la esperanza la que ha guiado a innumerables individuos a través de las pruebas más arduas, y es la fe en algo más grande que uno lo que a menudo proporciona la fuerza para seguir adelante. Las historias de esperanzas son testimonios de la resiliencia humana y la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Imaginemos a María, una mujer que enfrentó la adversidad desde muy joven. Huérfana a los 5 años, María fue criada por su abuela en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran escasas. Sin embargo, la abuela le enseñó que la fe no era simplemente creer en un poder superior, sino también que confiar que en cada dificultad tenía un propósito. Esta lección se convirtió en el faro de luz de María, guiándola a través de la oscuridad. A medida que María crecía, su fe se puso a prueba una y otra vez. La pobreza, la enfermedad y la soledad fueron constantes en su vida, pero nunca dejó que la desesperanza se asentara. En cambio, encontró consuelo en su comunidad, en las pequeñas iglesias de barro y paja que salpicaban el paisaje, y en historias de santos y mártires que habían soportado mucho más de lo que ella jamás enfrentaría. Juan, por otro lado, era un hombre de ciencia, un médico que había dedicado su vida a curar a los enfermos. Pero cuando una enfermedad incurable lo golpeó, se encontró en el papel de paciente, luchando en contra de un enemigo que no podía ver ni combatir con medicina. Fue este el momento de vulnerabilidad cuando Juan encontró una nueva dimensión en su fe. No era una epifanía repentina, sino una lenta realización de que su vida, su trabajo y su sufrimiento tenían un propósito mayor. Juan comenzó a ver a sus compañeros pacientes no solo como casos clínicos, sino como seres humanos con sus propias historias de lucha y esperanza. Compartió con ellos no solo sus conocimientos médicos, sino también su recién descubierta perspectiva de que cada aliento es precioso y cada día es un regalo. Esta actitud transformó la sala del hospital en una comunidad de apoyo, donde la esperanza era tan palpable como el aire que respiraban. La historia de Ana y su comunidad es quizás la más impactante. Viviendo en una región azotada por la violencia y el conflicto, Ana vio cómo su comunidad se desmoronaba bajo el peso del miedo y la desconfianza. Pero Ana creía firmemente en la humanidad y en la capacidad de las personas para cambiar. Inspirada por su fe, comenzó a organizar reuniones en su casa, invitando a vecinos y a extraños por igual, para compartir sus miedos y esperanzas. Con el tiempo, estas reuniones crecieron y se transformaron en un movimiento de paz. La comunidad, una vez dividida, comenzó a sanar. Los niños volvieron a jugar en las calles, los mercados se llenaron de nuevo con el bullicio de la vida cotidiana y las familias que habían huido empezaron a regresar. La fe de Ana en un poder superior y en la bondad inherente de las personas había encendido una llama de cambio que se extendió como un incendio forestal, transformando la desesperación en esperanza y el miedo en fortaleza. La historia de María, Juan y Ana son solo algunas entre miles que ilustran cómo la fe y la esperanza pueden ser fuerzas transformadoras. No importa la religión o el sistema de creencias, lo que resuena universalmente es la capacidad de la fe para inspirar esperanza, brindar consuelo y motivar acciones positivas. En tiempos de dificultad, la fe ofrece una luz que puede guiar a las personas y a comunidades en un futuro más brillante, demostrando que incluso en la noche más oscura, las estrellas brillan con más fuerza. Estas narrativas son un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un espacio para la esperanza y la posibilidad de transformación. Son historias que merecen ser contadas y recordadas, no solo como ejemplos de lo que es posible a través de la fe, sino como inspiración para todos nosotros en nuestro propio viaje a través de la vida. Cristianismo, la fe y la esperanza en la redención.
La fe cristiana se centra en la creencia en un solo Dios que se revela a través de tres personas distintas pero iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta fe se basa en la enseñanza de Jesucristo, quien es considerado el Salvador y el camino hacia la vida eterna. La Biblia, que es la palabra de Dios para los cristianos, ofrece numerosos ejemplos y enseñanzas sobre cómo vivir una vida de fe. Uno de los aspectos más destacados de la fe cristiana es la gracia, el regalo inmerecido de Dios, que se recibe a través de la fe y no por las obras, como se expresa en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La esperanza cristiana, por otro lado, está intrínsecamente ligada a la fe. Se basa en la promesa de la vida eterna y la resurrección de los muertos, como se afirma en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los cristianos mantienen la esperanza en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias actuales, creyendo que Dios tiene un plan divino y que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, como se menciona en Romanos 2:28. La fe y la esperanza cristianas se nutren a través de la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino una comunidad de fe donde los creyentes se apoyan mutuamente y crecen espiritualmente. Los sacramentos, como el bautismo y la Santa Cena, son actos externos que fortalecen la fe interna y renuevan la esperanza en la salvación y en la vida eterna. En tiempos de crisis, los cristianos a menudo se vuelven hacia figuras bíblicas como el rey David, quien enfrentó numerosas adversidades, pero siempre encontró refugio en la fe y en la esperanza en Dios. El Salmo 23, atribuido a David, es un poderoso recordatorio de la presencia y la protección de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La fe y la esperanza también se manifiestan en la vida de los santos y mártires cristianos, cuyas historias de devoción y sacrificio inspiran a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Estos ejemplos de fe viva muestran cómo, a través de la confianza en Dios, los cristianos pueden superar las pruebas y tribulaciones del mundo. Islam, imán y la búsqueda de la paz interior. El Islam es una de las grandes religiones abrahámicas. Pone en énfasis el significado de conceptos de la fe y la esperanza. La fe o el imán en el Islam no solo es simplemente una creencia intelectual, sino una convicción que se refleja en las acciones y las palabras de un individuo. Los 7 pilares de la fe incluyen la creencia en Alá, sus ángeles, sus libros, sus profetas, el día del juicio y en el destino divino. Estos elementos forman la base sobre la cual los musulmanes construyen su comprensión del mundo y su lugar en él. La esperanza en el Islam está intrínsecamente ligada a la fe y se manifiesta a través de la confianza en la misericordia y la sabiduría de Alá. A pesar de las pruebas y las tribulaciones de la vida, los musulmanes son alentados a mantener una perspectiva positiva, creyendo que todo lo que sucede es por la voluntad de Alá y que incluso las dificultades pueden tener un propósito beneficioso. La paciencia o sabr es una virtud altamente valorada en el Islam y se considera una parte esencial de la esperanza, ya que permite a los individuos soportar las pruebas con dignidad y fe. El Corán, el libro sagrado del Islam, está repleto de versículos que instan a los creyentes a mantener la fe y la esperanza. Por ejemplo, en el Corán 2:153, Alá dice: «Oh, los que habéis creído, buscad ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente Alá está con los pacientes». Este versículo resalta la importancia de la oración y la paciencia como medios para fortalecer la fe y fomentar la esperanza. Las prácticas religiosas, como la oración 5 veces al día, el ayuno durante el mes de Ramadán, dar caridad y peregrinar a la Meca, son formas en las que los musulmanes expresan su fe y buscan la cercanía con Alá. Estas prácticas no solo cumplen los mandamientos divinos, sino que también sirven para recordar a los creyentes la presencia constante de Alá y su control sobre el destino de la humanidad. Budismo, Dharma y la liberación del sufrimiento. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, el Buda, ofrece una perspectiva única sobre la fe y la esperanza.
A diferencia de las religiones teístas, el budismo no se centra en la fe en un Dios creador, sino en la confianza en el Dharma, que son las enseñanzas del Buda sobre la realidad y el camino hacia la iluminación. La fe budista es una confianza en el potencial inherente de cada ser para alcanzar el despertar y liberarse del ciclo del sufrimiento. La esperanza en el budismo se encuentra en la posibilidad de la liberación del sufrimiento y la realización del nirvana, un estado de paz y liberación final, a través de la práctica del noble óctuple sendero, que incluye la comprensión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Los budistas buscan transformar su mente y comportamiento para alcanzar la iluminación. La meditación es una herramienta fundamental en el budismo para cultivar la atención plena y la comprensión profunda de la naturaleza en la realidad. Al observar la impermanencia de todas las cosas, los budistas desarrollan una actitud de desapego hacia los deseos mundanos y una mayor comprensión hacia todos los seres. Esta práctica lleva a una fe más profunda en el Dharma y a una esperanza renovada en la capacidad de superar el sufrimiento. Hinduismo, Bhakti y el camino del Dharma. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y diversas del mundo, con una amplia gama de prácticas y creencias. La fe en el hinduismo a menudo se expresa a través de la devoción hacia una o más deidades y se ve como un camino hacia la realización espiritual y la conexión con lo divino. La esperanza en el hinduismo está influenciada por la ley del karma, que sostiene que las acciones buenas o malas de una persona determinarán su futuro. Los textos sagrados del hinduismo, como el Bhagavad Gita, ofrecen una guía profunda sobre cómo vivir una vida de dharma o rectitud y cómo tener la fe y la esperanza en medio de las dificultades. El Gita, en particular, es un diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna, quien le enseña la importancia de cumplir con su deber sin apego a los resultados, confiando en que el camino del Dharma llevará a la liberación. La práctica en la meditación, el yoga y los rituales son formas en que los hindúes expresan su fe y buscan la esperanza en la conexión con lo divino. La diversidad del hinduismo permite a los individuos encontrar su propio camino único de fe y esperanza dentro de la rica tapestría de sus tradiciones. Judaísmo, el pacto y la promesa de redención. El judaísmo es la religión de la fe en un solo Dios y en la relación especial entre Dios y el pueblo judío, como se escribe en el Tanaj. La fe judía se basa en la historia de este pacto y en la confianza en las promesas de Dios de guía y protección. La esperanza judía se refleja en la espera del Mesías y la creencia en un futuro de paz y justicia para toda la humanidad. Las escrituras judías proporcionan numerosos ejemplos de cómo mantener la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. La práctica de los mandamientos y el estudio de la Torá son formas en las que los judíos expresan su fe y mantienen la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. La celebración de las festividades judías, como el Sabbat y las fiestas de peregrinación, son momentos para renovar la fe y la esperanza en la comunidad y en la continuidad de la tradición judía. Estas explicaciones proporcionan una visión más detallada de cómo la fe y la esperanza son entendidas y vividas en diferentes tradiciones religiosas y espirituales. Cada una ofrece una perspectiva única y valiosa que puede enriquecer la comprensión y la práctica espiritual de los individuos en búsqueda del significado y consuelo. Espero que esta información te sea útil y te inspire en tu exploración de estos temas profundos y universales. Si hay algo más en lo que pueda asistirte, no dudes en preguntar. Estas tradiciones religiosas y espirituales ofrecen perspectivas únicas sobre la fe y la esperanza, pero todas comparten un mensaje común: la importancia de mantener la fe y la esperanza en la vida. En momentos de crisis, estas enseñanzas pueden ser una fuente de fuerza y consuelo, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha y que siempre hay un camino hacia adelante. La fe y la esperanza pueden actuar como anclas, manteniéndonos firmes en la tormenta y guiándonos hacia aguas más tranquilas. La exploración de estas enseñanzas puede proporcionar una comprensión más profunda de la naturaleza humana y ofrecer valiosas lecciones sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Al profundizar en estas tradiciones podemos encontrar inspiración y orientación para nuestra propia jornada espiritual, independientemente de nuestras creencias personales. Las prácticas espirituales son herramientas poderosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y cultivar la esperanza.
Estas prácticas pueden variar ampliamente entre diferentes culturas y tradiciones, pero todas comparten el objetivo común de profundizar nuestra conexión espiritual y enriquecer nuestra vida. A continuación exploraremos algunas de estas prácticas y cómo pueden beneficiarnos. Hey, pero antes de continuar, suscríbete al canal para seguir dándote consejos de buena calidad y un contenido que no vas a olvidar. Así que continuemos. La oración y la meditación son dos de las prácticas espirituales más universales. La oración nos permite comunicarnos con lo divino, expresar gratitud, buscar guía y encontrar consuelo. La meditación, por su parte, nos ayuda a centrarnos, a calmar la mente y a conectarnos con nuestro ser interior. Ambas prácticas pueden reducir el estrés, mejorar la concentración y promover una sensación de paz y bienestar. El estudio de textos sagrados o filosóficos y la reflexión sobre sus enseñanzas pueden proporcionar una comprensión más profunda de nuestra fe. Esta práctica nos invita a cuestionar, a aprender y a creer en nuestro camino espiritual. La reflexión personal sobre estas enseñanzas puede revelar nuestra perspectiva y fortalecer nuestras convicciones. El servicio a los demás es una práctica espiritual que beneficia tanto a quien la da como a quien la recibe. Ayudar a los necesitados, principalmente en proyectos comunitarios o simplemente actuar con bondad en nuestra vida diaria, son formas de vivir nuestros valores espirituales. El servicio comunitario nos conecta con otros y nos permite ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Los rituales y ceremonias son prácticas que marcan momentos importantes en nuestra vida espiritual. Pueden incluir ritos de paso, festividades religiosas o prácticas diarias que nos recuerdan nuestros compromisos espirituales. Estos actos pueden ser fuente de gran consuelo y recordatorio de las verdades más profundas de nuestra fe. La resiliencia en tiempos de crisis es un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente en un mundo que enfrenta diversos desafíos y adversidades. La fe y la esperanza desempeñan un papel crucial en fortalecer la capacidad de personas para superar estos momentos difíciles y encontrar un camino hacia la recuperación y el crecimiento. A continuación, desarrollaré este tema con mayor detalle, explorando cómo la fe y la esperanza pueden ser recursos poderosos en momentos de crisis. La importancia de la fe y la esperanza. En tiempos de crisis, como pandemias, desastres naturales o conflictos sociales, las personas pueden sentirse abrumadas por la incertidumbre y el miedo. La fe y la esperanza ofrecen una luz en la oscuridad, proporcionando un sentido de propósito, significado y confianza en un futuro mejor. Creer en algo más grande que uno mismo puede brindar consuelo y motivación para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Historias de superación. Compartir historias de superación que han demostrado una increíble resiliencia en medio de crisis pueden inspirar a los espectadores y a demostrarles que es posible superar incluso los desafíos más difíciles. Estas historias pueden incluir relatos de sobrevivientes de tragedias, líderes comunitarios que han unido a sus vecinos en tiempos de necesidad o individuos que han encontrado fuerza y esperanza en su fe durante momentos de enfermedad o pérdida. El papel de la comunidad. En momentos de crisis, la conexión con otros puede ser fundamental para mantener la esperanza y la resiliencia. Las comunidades de fe y las redes de apoyo pueden brindar un sentido de pertenencia y solidaridad que ayuda a las personas a sobrellevar las dificultades. Al mostrar cómo las comunidades se unen para apoyarse mutuamente y enfrentar desafíos juntas, el video puede inspirar a los espectadores a buscar apoyo en sus propias redes sociales y comunitarias. La fortaleza interior. La fe y la esperanza también pueden fortalecer la resiliencia interna en las personas, ayudándolas a cultivar una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento frente a la adversidad. La confianza en un propósito mayor y la creencia en la posibilidad de un futuro mejor pueden impulsar a las personas a encontrar soluciones creativas y perspectivas a pesar de los obstáculos. La transformación personal. Las crisis no solo representan desafíos, sino también oportunidades para el crecimiento y la formación personal. Al enfrentarse y superar situaciones difíciles, las personas pueden descubrir una mayor fortaleza interior, una mayor compasión para los demás y una apreciación renovada por la vida y sus bendiciones. La fe y la esperanza pueden ser catalizadores poderosos para tener un proceso de crecimiento y cambio positivo.
El activismo social impulsado por la fe y la esperanza es un fenómeno poderoso que ha tenido un impacto significativo en la historia y en la sociedad. Muchos líderes religiosos y comunitarios han encontrado en sus creencias una inspiración para abogar por la justicia social y el cambio positivo. Estos son algunos puntos claves para explorar este tema. Muchas religiones tienen enseñanzas que enfatizan la importancia de la justicia, la equidad y el cuidado de los menos afortunados. Por ejemplo, el cristianismo, Jesús enseñó el amor al prójimo y la preocupación por los necesitados. Esta inspiración religiosa ha llevado a líderes y a comunidades a comprometerse con causas como la lucha contra la pobreza, la discriminación racial, la igualdad de género y más. A lo largo de la historia ha habido numerosos ejemplos de líderes religiosos y movimientos que han liderizado cambios sociales significativos. Uno de los ejemplos más conocidos es el liderazgo de Martin Luther King Jr. en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su fe en la justicia divina y en su visión de un futuro mejor basado en la igualdad y no en la violencia inspiraron a millones de personas a unirse en la lucha por la igualdad racial. Las comunidades religiosas también están profundamente involucradas en acciones de ayudas humanitarias y desarrollo comunitario en todo el mundo, desde la provisión de alimento y refugio para los sin hogar hasta el apoyo de las víctimas de desastres naturales y conflictos. Estas organizaciones religiosas son un faro de esperanza y ayuda para aquellos que más lo necesitan. La fe y la esperanza también pueden ser motores para la promoción de la paz y la reconciliación en contextos de conflicto y violencia. Muchos líderes religiosos y organizaciones trabajan incansablemente para fomentar el diálogo interreligioso, la resolución práctica de conflictos y la construcción de puentes entre comunidades divididas. A pesar de sus contribuciones positivas, el activismo religioso también enfrenta desafíos y críticas. Algunas personas pueden verlo como una forma de imponer creencias religiosas a otros o como una justificación para la intolerancia y la exclusión. Es importante abordar estas preocupaciones y trabajar para asegurar que el activismo religioso se basa en principios de inclusión, respeto y justicia para todos. La conexión entre la naturaleza y la espiritualidad es profunda y significativa en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. Aquí hay algunos aspectos para considerar al explorar cómo la naturaleza puede inspirar esperanza y conexión espiritual. La naturaleza en todas sus formas, desde el amanecer en la montaña hasta el sonido de las olas en el mar, puede evocar una sensación de asombro y admiración. Esta belleza y armonía se percibe a menudo como evidencia de una fuerza superior o divina que sustenta y ordena el universo. La observación de los ciclos de la naturaleza, como las estaciones del año y el ciclo de la vida de las plantas y los animales, puede ofrecer esperanza al recordarnos que el cambio y la renovación son parte integral de la existencia. Incluso en los momentos más oscuros, la naturaleza nos muestra que siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo y crecimiento. Muchas tradiciones espirituales ven la naturaleza como una manifestación de lo divino o como un lugar sagrado donde podemos experimentar la presencia de lo trascendente. La meditación en entornos naturales tranquilos y la práctica de rituales al aire libre son formas en que las personas buscan conectarse con lo divino a través de la naturaleza. Reconocer la belleza y la importancia de la naturaleza nos lleva a asumir la responsabilidad de su cuidado y preservación. La protección del medio ambiente se convierte en sí en una expresión de nuestra gratitud por la belleza y los recursos naturales que nos proporciona, así como un acto de justicia hacia las generaciones futuras y todas las formas de vida en la Tierra. Estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud mental y emocional de pasar tiempo en la naturaleza. La naturaleza ofrece un refugio de paz y tranquilidad que puede aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover una sensación general de bienestar. La conexión con la naturaleza puede ser una fuente de esperanza y renovación en momentos de dificultad y desafío. Reunirse con otros que comparten nuestras creencias puede ser increíblemente fortalecedor. Estas conexiones nos ofrecen apoyo, nos permiten compartir experiencias y nos dan la oportunidad de crecer juntos en la fe. La comunidad puede ser un refugio seguro donde podemos ser auténticos y vulnerables. La atención plena nos enseña a vivir en el momento presente y a apreciar la vida tal y como es. Practicar la atención plena puede ayudarnos a reconocer y agradecer las bendiciones diarias, reducir la ansiedad y vivir con una mayor conciencia espiritual.
Estas prácticas de fortalecimiento espiritual son caminos hacia una mayor comprensión y experiencia de nuestra fe. Nos ayudan a mantener la esperanza en tiempos difíciles y a encontrar alegría en los momentos buenos. Al integrar estas prácticas de nuestra vida diaria, podemos nutrir nuestra alma y fortalecer nuestra conexión espiritual, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con gracia y fortaleza. Te invitamos a reflexionar sobre tus propias experiencias de fe y esperanza, y a buscar formas de fortalecer tu conexión espiritual en medio de los desafíos de la vida. Únete a nosotros en este viaje de exploración espiritual mientras encontramos momentos de esperanza y reflexión profundas sobre la fe.